Nos alegramos que estés aquí en este espacio Despertar, que tiene como propósito despertar tu conciencia para que tu vida espiritual sea una verdadera experiencia, no una fachada, no una apariencia, sino que tu vida sea auténticamente espiritual y que pueda disfrutar de esa vida plena que Dios desea que vivas. Pues me acompaña en el día de hoy y por mucho tiempo nuestra hermana Eliana Vázquez. Dios les bendiga, buenos días. Gracias, Kenzie. Aquí estamos una vez más. Así es. Y felices siempre de poder traer estos temas, Eliana. Sí. Que son retadores, porque primero nos retan a nosotras. Por supuesto. Y luego entonces a nuestra audiencia. Pues hoy vamos a tratar un tema que no es que lo hemos alcanzado todo, como dice Pablo, sino que nos estamos esforzando y estamos asimismo despertando nuestra conciencia para poder vivir esa vida que debemos vivir y que hay recursos para que podamos vivirla. Hoy vamos a hablar de qué sucede cuando juzgamos y qué hay detrás de ese juicio. Bueno, interesantísimo tema. Siempre decimos algo puntual aquí, es que sea cómplice de este contenido, compártalo. Queremos bendecir a todos aquellos que se conectan y darles las gracias por estar allí. Y sí, ¿qué hay detrás de ese juzgar? O sea, ¿por qué nos sentimos en la facultad de hacerlo? ¿Quién nos ha facultado? Porque tenemos que examinar la palabra. ¿Realmente Dios nos ha dado la habilidad para juzgar? O sea, nos ha dicho... ¿Sí tiene la potestad para hacerlo? O inclusive, Eliana, quiero leer el versículo de Mateo 4, del 1 al 2, que nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzga, seréis juzgados, y con la medida con la que mides, seréis medidos. ¿Qué nos dice acá? Desde ya ahí nos está hablando muy claro. Sí, absolutamente. Que no debemos juzgar, porque si yo juzgo de la misma forma como estoy juzgando a esta persona, voy a ser juzgada. Y si la medida que yo utilicé fue de condenación, sí. Asimismo, yo voy a recibir esto. Amados, si esto es algo tan importante que nosotros podamos tener esa conciencia de entender que no nos toca juzgar. Y quiero, Eliana, decirte que yo tuve una experiencia en ese sentido y me voy a exponer. Así es, en como este cartas momento, leídas. Exactamente, porque todos en algún momento podemos caer, inclusive tenemos que seguir luchando y es tener conciencia de que el ego tiende a esto, a llevarnos al juicio, esa parte que se formó al separarnos de Dios. Claro, claro. Y que está ahí constantemente, pero que cuando nosotros empezamos a despertar a esa parte que está con nosotros y que continúa con nosotros mientras estemos acá y empezamos a tomar, como decimos, la rienda de esta parte, pues no nos causa problema. Pero mientras nos domines y nosotros estemos inconscientes de esta verdad, pues nos mete en muchos problemas. ¿Y qué sucede? Bueno, antes de yo tener hijos, me remonto a esa parte, Eliana, cuando no tenía hijos, pues yo, como mi temperamento me caracteriza y mi personalidad, que soy una persona como tendía, porque ya no es así, lo trabajé en mi vida a la perfección y a lo muy correcto. Desgastante. Exactamente, me liberé de esa forma de pensar y ha sido lo mejor de mi vida. Claro. Pero en ese tiempo, pues mi temperamento y mi personalidad me gobernaban y yo era muy realista, todo como muy... Pero, ¿qué sucedía? Me estresaba, me separaba de los demás y tenía muchísimas situaciones. Pero el punto que quiero compartirles es que antes de yo tener hijos, yo era muy ligera.
Ok. en observar el comportamiento de los padres hacia los hijos. Ay. Y que esos comportamientos, ¿cómo es que un niño tiene tal comportamiento? ¿Cómo Eliana. que la mamá lo deja? Exacto. Uy. Pero ¿y cómo es que este niño se atreve a faltarle respeto a sus padres? Pero es que no lo corrigen, no lo disciplinan, no le hacen entender quién es la autoridad. Amados, yo hice juicios y en ese momento no tenía la conciencia y fui muy severa y juzgué a esos padres, entendiendo que no lo estaban haciendo bien, que no estaban haciendo un buen papel como papá. Cabe aclarar que hay padres realmente que son permisivos. Sí, sí. Y que realmente prefieren ignorar el comportamiento de los hijos y lo dejan hacer lo que quieran. Pero no me toca a mí juzgar porque yo no estoy dentro de la mente y la dinámica de esos padres. No estuve y no tenía por qué juzgar. Y ese juicio me llevó, amados, a tener un hijo, como dice Jade Dawson, hijo con voluntad firme. Wow. Que algunos deben conocer a mi chico. Y él es sumamente desafiante y fuerte, que me hizo ver a mí que pudo haber un papá estado en esta misma situación y yo lo juzgué, entendiendo que era que no lo corregían. Y estos chicos no es que no se le corrija, ni que se esté encima de ellos, es que nacieron, como dice el doctor, con ese chip, con esa forma de querer liderar y oponerse ante la autoridad. Claro, claro. Cuando yo me vine a dar cuenta que estaba en este escenario, yo tuve que pedirle perdón a Dios. Le pedí perdón a Dios, me humillé delante de Él y cada día dependo de Él para guiar a mi hijo hacia ese hombre que quiero que sea. Pero ha sido un desafío y sigue siendo un desafío. Y doy gracias porque esto también me está trabajando. Por supuesto. Me está haciendo, es un tiempo retador porque me hace crecer en esta parte del ego de nosotros querer como ser esos super papás. Ajá. Que muestran al mundo que tienen el control de los todo, hijos y que ellos hacen lo que uno piensa. Mira, pero qué interesante porque ciertamente no conozco una persona que no caiga en juzgar. Y todo va cómo podemos nosotros juzgar al otro. Y quién nos ha facultado. La carta a los romanos, el apóstol Pablo, le dejó a ellos, le dice, no juzgues, porque cuando tú juzgas, lo más probable es que hagas lo mismo y es lo que tú estás relatando justo ahora. Y ya el apóstol Pablo lo vio hace unas cuantas lunas atrás. Y nosotros, en tu caso, los padres, pero ¿cuántas veces uno se siente en esa misma posición? Y hay una palabra que es la jugada de todo esto y es la intención. Así es. Y es la intención. ¿Qué nos mueve a juzgar? Así es. Porque realmente tú dices, bueno, no, yo no haría tal cosa. O porque fulano no lo detiene, por ejemplo, en el caso de los niños. Porque deja que se mueva tanto y no tome el control de ese ¿por qué? Niño, no lo sienta. O el caso de las relaciones de pareja, que tú y yo tenemos grupos de pareja, entonces sentimos que, ay, fulano le hizo otra cosa. Yo no permitiría, yo no lo dejaría, no, espérate. Nosotros, si alguien viene con alguna situación o uno detecta... Exactamente, estamos viendo, observando. Ajá, lo ideal en todo esto no es dictaminar un juicio, no es ponernos la peluquita esta de los rollitos blancos de juez, sino ver qué pasa, ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Eso cuando tú comienzas y dices, porque con esa misma vara, con esa serás medido. Y en la antigüedad la vara era la Biblia, ¿verdad? Porque ellos usaban un instrumento de madera largo y ahí tallaban la palabra. Entonces, ellos entendían que te voy a juzgar con la palabra. O sea, la vieja ley de ojo por ojo y diente por diente, era eso. ¿Qué te quitó? ¿Una gallina? Dale una gallina. ¿Qué te quitó? Un conejo, dale un conejo. Entonces, yo juzgo con severidad y seré juzgada con severidad. Y el punto acá, Eliana, es como hablamos que hay detrás, y es que cómo yo me coloco cuando juzgo. Exacto. Me coloco en una actitud de superioridad.
yo estoy por encima de ti y por eso puedo juzgarte. Ajá. Por eso hay una parte que nos dice que el único que puede juzgar es Dios, porque el único que tiene esa facultad de estar por encima es Él. Amén. Pues todos nosotros en esta tierra somos iguales. Y como somos iguales, hermanos, prójimos, no podemos juzgar. ¿Por qué? Porque yo no puedo colocarme en un lugar superior, porque no lo estoy. Así es. Y cuando yo me coloco en un lugar superior, eso es lo que me da aparentemente la facultad, desde mi punto de vista, de juzgar al hermano. Claro. Y eso no es lo correcto. Y mi experiencia fue esta, pero empieza tú a analizar. Sí. ¿Qué cosas pudiera estar tú juzgando? Correcto. Y que de repente te encuentras en la misma situación? He encontrado también en mi experiencia, pues tratando pacientes y, bueno, experiencia de vida, donde justo a nivel de pareja, Claro. personas han juzgado esto como, ¿y cómo tú le soportas una infidelidad Ajá. a tu esposo? No, jamás yo soportaría eso. ¿Y cómo tú le soportas que tenga un hijo fuera del matrimonio? Exacto. ¿Cómo tú Jamás. toleras que lleve las finanzas de la casa? ¿Cómo tú soportas tal cosa? Y no dice, Amada, pero quiero decirte que esas personas, en mi experiencia, se han tocado con esto. Estas que juzgaron por qué le soportó infidelidad, se encontraron con infidelidades de parte de la pareja. ¿Cómo le soportó un hijo? Se encontraron con que los esposos tuvieron hijos y ellos la soportaron. ¿Por qué? Porque es en el momento donde Dios nos permite colocarnos para que nos demos cuenta de que todos podemos en un momento determinado tener un comportamiento como el que yo estoy mirando y que lo veo mal y que lo juzgo y que soy fuerte al hacerlo. Y entonces, wow. con una crítica que destruye, ¿sabes? Con una crítica que no le da lugar a mediar, a reconciliar, no. O a tener misericordia. O a extender misericordia, sino una crítica contundente. O sea, tú no permitas, tú no lo haces. Y mira, que lo más interesante o lo más que podemos nosotros resaltar, porque este contenido, esta palabra, pues uno la piensa para el creyente, pero también al que no ha conocido a Cristo. Claro. Porque sí. nosotros somos un reflejo, ¿sabes? Donde sea que nos movamos, con personas que no han creído en Cristo, y si nosotros nos comportamos generalmente de esta manera, ¿cómo alguien va a confiar? ¿Cómo alguien va a decir, mira, mi hijo hizo tal cosa o yo hice esto? Imposible, porque saben que uno va a tener un látigo duro para sentenciar, para condenar, para romper. Y no es lo que nosotros queremos. En la carta a Santiago también nosotros encontramos un pasaje que habla acerca de esto, de juzgar. Así Y le dice, no te pongas en la posición de juez porque es que no lo eres. ¿Tú qué juzgas? Dice que el que está de pie o se ha caído, para su Señor está de pie o se ha caído. O sea, No te toca a ti. no nos toca a ninguno de nosotros estar en una posición de bueno, allanar la vida del otro. Así ¿Sabes? es. O sea, allanarla a tal nivel de sentirnos en la autoridad. Es como tú decías, la supremacía. Sentirnos mejor. Me siento mejor, yo soy más capaz que tú. Yo tengo más conocimiento y por eso, y mira, me ha tocado, bueno, en experiencias difíciles con personas que quiero muchísimo, y mientras hablábamos antes de comenzar este episodio, yo pensaba en esa persona porque es muy inteligente, es muy capaz, pero Dios mío, basta que tenga alguien enfrente, porque es que utiliza la Biblia como espada de dos filos, pero no para cortarse a sí mismo, porque mire, ese texto que dice que la palabra es útil para, y dice que es un instrumento, y dice que es una espada de dos filos, es porque corta en ambas direcciones. Así es. Es porque va a cortar su vida y va a cortar la mía. O sea, yo no puedo pretender aplicarla en una sola dirección. En una sola. ¿Cómo es que tú haces esto? ¿Cómo es que tú permites de aquello? hecho, Eliana, hay otros versículos que nos habla que cuando tú vayas a juzgar, lo haga con misericordia. Claro. No sea que te encuentre en la misma situación. Claro. Uf. Y lo dice, claro, o sea, Sí, sí. piensa en ti.
Cuando tú vayas a hacer algo, piensa en ti, porque tú no sabes si te encuentras en la misma situación en la que tú estás juzgando a tu hermano. Ajá. Y de repente te encuentras tú, ¿cómo te gustaría que te traten? ¿Cómo Sí. te gustaría ser tratado? La regla de oro. Claro, claro. Haz con el otro como tú quieres que hagan contigo. Yo pienso que si nosotros aplicáramos esto, mira, fuera algo genial. Porque si yo pienso que quiero ser tratada con amor y misericordia, lo haré con los demás, pero Claro. se nos nubla la conciencia, Eliana, Sí, por sí. el ego. Sí. Y nos dejamos envolver en ese juego del ego y de pensamientos y creencias equivocadas que nos hacen caer en juicios. Hace poco me pasó algo con respecto a esa palabra. Me llevaron unos limones y había una hermana y me dice, dame. Y yo agarré los limones más grandes y se los di. Y ella se empieza a reír y me dice, me está dando los más grandes. Y yo digo, bueno, porque yo cumplo el principio que yo quiero ser tratada como trato al otro. Y yo quiero que eventualmente, cuando me regalen, sea el más grande, el más... Ella se empezó a reír. Yo le dije, pero eso es una realidad. Y nosotros tenemos que verlo como una realidad. Así yo no puedo pretender decir, yo quiero tratar al otro como... Pero cuando tengo la oportunidad de hacerlo, no lo hago. Así es. No. Tenemos oportunidades para hacerlo. En la oportunidad que tengas, hazlo. Y también, si te toca la oportunidad de corregir a alguien, y lo he visto, montones de personas decir muchas cosas, sonreír, saludar amablemente, no ha pasado nada. Y te estoy diciendo 1000 cosas, como es verdad que con una palabra y con una mirada destruyen. Así es. Creyendo que Dios nos dio un poder sobrenatural, que Dios nos facultó. Y es difícil verlo, sobre todo, por ejemplo, en mi casa pasa algo siempre muy, donde trabaja mi esposo, y cuando él me cuenta las historias, porque es un señor que no es cristiano, y yo me sorprendo la capacidad que tiene él de ayudar. Es tosco, no es cristiano, ni mucho menos. Yo recuerdo cuando a él le dio COVID, él me hizo una llamada, vi a la emergencia, yo iba manejando, llevar a mi esposo a la emergencia. Y él llamó. Y yo le atendí y le dije, disculpe, voy manejando. Y él me dijo, no, yo solo la llamo para que sepa que aquí hay cuarto. Yo entendí el mensaje, sí, así es. ¿sabe? Estamos dispuestos a ayudarte. No tiene la Biblia, pero él rápidamente, aquí hay cuarto. Y yo entendí su mensaje. Yo, muchas gracias, Dios le bendiga. Y de verdad, cuando llegó la quincena, volvió y me llamó, mande a su hija para que busque el sobre, sin decirme muchas cosas. Entonces, nosotros a veces encontramos en personas no cristianas gestos de empatía mayores que alguien que vive con la Biblia, leyendo y juzga y habla. Entonces, el que tiene la oportunidad, teniendo a Cristo y no ayuda, no puede venir a decir que realmente puede vivir una vida espiritual como debe vivirla. Es como se llama despertar. Así Nosotros necesitamos despertar a la realidad. Hablábamos en estos días con respecto a imagen de Cristo y es tremendo programa para estudiar la palabra y hay verdades y realidades. Pero hay montones de verdades en la escritura, pero que no son realidades en el cuerpo de Cristo. Porque no se hace realidad hasta que tú no la vives. Claro que hasta que no se hace el despertar y tú dejas de ser un espectador para tener la experiencia. Y empiezo, como dice una frase que me gusta muchísimo, Eliana, donde dice, el que mira hacia afuera duerme, pero el que mira hacia adentro despierta. ¡Wow! Y eso lo dijo Carl Jung, porque realmente mientras yo esté enfocado hacia afuera todo el tiempo, viendo a todos los demás, viendo lo que hacen, dejan de hacer, responsabilizando a los demás de mi desdicha, de mis desgracias, de cualquier situación, y no miro hacia adentro cuál es mi participación en lo que está pasando y cómo yo puedo transformar mi exterior. Cuando transformo mi interior, estoy dormida, porque yo estoy todo el tiempo hacia afuera, y mientras yo esté hacia afuera, no logro hacer los cambios significativos que deben ocurrir en una vida para que pueda vivir y disfrutar una vida abundante como estamos llamados a vivir. Wow, qué tremendo, pero sí, montones de gente dormida. Uf,
porque se mantienen ciertamente hurgando en los demás. Incluso yo quisiera, si yo estuviera allí, yo hiciera tal cosa. Lo hemos visto. Así es. Lo hemos visto. Y de hecho, hemos sido parte también de eso. Claro. Y por eso es que hay una parte para nosotros poder reconocer nuestras faltas. Y si yo lo hice mal, arrepentirnos y decir, wow, ¿cómo no fui amorosa? Ajá. Que de hecho en otro episodio hablaremos más profundo de cuál debe ser nuestro comportamiento. En este momento nos estamos enfocando en el tema del juicio y qué hay detrás. Correcto. Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar qué hay detrás de ese juicio, no estamos teniendo un juicio de igualdad. No, no. Porque yo me coloco, por ejemplo, en este señor que tú contabas que era el jefe de tu esposo, ay, pero qué tosco este hombre, qué áspero. Pero tú conoces la historia de ese hombre tosco. Ajá. ¿Qué lo llevó a ser tosco? Probablemente si tú estuvieras en la misma posición que él en la niñez o todo lo que recibió durante ese tiempo, probablemente también sea tosco. Pero no te tocó otra experiencia. Entonces, por eso precisamente es que no estamos facultados para juzgar. Correcto. Porque mi experiencia es mía y la de Liana es de Liana y la tuya es tuya. Y cada uno de nosotros vivimos experiencia por nuestra crianza, por los padres, por lo que pasó. Mira, educación, formación, tiene que ver con mucho. O sea, tiene que ver con mucho y con todo. Y lo vital que hay detrás cuando yo juzgo. O sea, eso es vital. ¿Qué me mueve a mí a juzgar? Está haciendo un justo juicio, como dice la palabra. Ajá, está siendo equilibrado, estás analizando todo o simplemente tú lo estás haciendo de tu posición. Desde la apariencia, desde lo que estás viendo de forma simple, que no está allá en lo profundo del ser. Claro. Claro. ¿Qué está sucediendo allá este hombre? Sí. Ese hombre no quiere ser tosco, pero no tiene herramienta para ser diferente porque el ambiente lo formó. Lo formó. Pero fíjate, él en el momento él está ahí, listo. Exactamente. Él está listo. Y en ese lugar no aceptaban extranjeros. El primero fue, nosotros siempre bromeamos. Yo le digo, mi amor, tú tienes para ser un bestseller. Porque en los momentos puntuales de nosotros, él ha estado allí. Su intención es impresionante. Y por detrás entonces vemos cristianos, creyentes, que caemos. Oye, yo tengo una amiga que quiero muchísimo. Ella vive en otro país, es venezolana, pero ella es un látigo. Es un látigo con la familia, es un látigo es impresionante y uno agota. Y quiero que sepas que esa persona no tiene paz. Porque una persona que vive en juicio no tiene pensamiento de paz y armonía. Bueno. Y por ende no puede disfrutar de la vida abundante. Sí. Porque si yo estoy todo el tiempo haciendo pensamientos negativos, porque son pensamientos negativos. Claro, tú estás pensando mal de tu prójimo, tú estás juzgando, tú estás diciendo... Constantemente, es malo, esto. Tú estás comparándote. Correcto. Que otra parte del tema del juicio y que hay detrás, me estoy comparando. Yo no lo haría como tú decías hace un momento. Yo lo haría de tal forma. Correcto. Yo lo haría diferente. Y hay una frase que escucho en el tema del béisbol que es muy fácil decir, yo sacaría la pelota de tal forma. Pero el que está allá, el que está bateando sabe lo que hay, claro. Es muy fácil decir, yo lo haría. Me estoy comparando, yo lo haría de tal forma, pero ¿realmente crees tú que lo haría? Analiza un poquito y ten un justo juicio, como yo siempre digo, no sea subjetiva, sino objetiva. Sé objetivo. Y piensa si realmente podrías hacerlo. Y si realmente te juzgas y dices, bueno, no, realmente me hace falta, qué bueno es reconocerlo. No, eso es maravilloso. Eso es un despertar. Es un despertar. Reconocer nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestras carencias, es el primer paso para poder avanzar. Y el hecho de saber mucha Biblia no te faculta para ser una persona madura o consciente. Yo digo que hay personas que saben mucho de la palabra, pero que tienen que estar aisladas. Porque son como pirañas. No pueden ver a alguien porque ya lo quieren morder, ya se sienten con el poder, no porque la Biblia dice, porque la palabra establece. Sí, es verdad, el mejor ejemplo siempre va a ser Jesucristo. Jesucristo veía a los fariseos y los trataba como tal.
Y lo que duro. tenía que decirle Se lo decía, pero de frente. pero cuando veía a alguien con necesidad, se afligía. Ese pasaje de él cuando viene la que se le muere el hijo y él ve esa tristeza tan grande. Él no me dio palabra con ella, pero ¿qué le pasa? O sea, simplemente dijo, vive el hijo. Listo. Así es. O sea, nosotros no podemos y necesitamos obligados, no podemos salirnos del modelo de Cristo. Si nos salimos, fracasamos. Es donde caemos. Porque entonces tenemos pensamientos como los fariseos, que nos ponemos en una posición con la túnica y toda la cosa y creemos que estamos calificados. Y hay una comparación que yo hago y es quitar las cortinas de las vidas de las personas. ¿Tú te sientes listo para quitar cortinas, de verdad? Porque yo no. Mis hijos, mi familia, mi entorno, tenemos carencias, limitaciones, estamos en un constante aprendizaje, un crecimiento continuo. Y fallamos y vamos a fallar. Ahora, lo que sí procuramos es, o sea, si usted tiene la oportunidad o usted está en una situación donde abrir la boca va a quédese callado. Eso sí podemos lograrlo. Eso sí podemos. Y que dice un proverbio, que aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Es tenido por sabio. Nosotros necesitamos ejercitarnos. Yo no justifico, o sea, hay personas que constantemente dicen que somos humanos, que somos humanos. Sí, pero andan con el lat y la pullita. O sea, usted es humano, está bien, pero se supone que usted vino a salvación en Cristo. No, y somos humanos, pero estamos llamados después a vivir una vida sobrenatural. Amén. Y ese es el llamado, que no lo hemos logrado, pero tenemos que caminar hacia esto. Claro, claro. Y cómo yo logro hacerlo es cuando empiezo a despertar, cuando empiezo a corregir esas ideas y creencias equivocadas, cuando veo a Cristo como ejemplo y practico sus conductas. Eso es lo que me va a llevar. Yo no puedo estar todo el tiempo diciendo que soy cristiana, diciendo que soy espiritual, pero mis prácticas no muestran que son esto. Totalmente divorciados. Y se recitan toda la Biblia. Pero basta que tengan un episodio. Siempre digo, Kenzie, que en los momentos de mayor efervescencia brota lo que somos. Así es. Si nos ponen en una posición adinerada o privilegiada, o si estamos tristes, o si estamos enojados, o si estamos ansiosos, va a salir el producto de lo que tenemos interno. Porque eso no podemos disimularlo. Y ahí es donde vamos a ver si realmente el salmo que recitamos, el tesalonicense que no lo sabemos de memoria, el Génesis que lo leemos de atrás para adelante, ¿sale de verdad o qué es lo que sale? ¿Sale mi antigua manera de vivir, mi crianza? Mis ideas, mis creencias, mi intención. Pensamientos callados que tengo. Porque uno de los puntos, Eliana, que surge es que, por ejemplo, yo a veces, como el ego está ahí, constantemente invitándonos a juzgar, a criticar, a señalar y todo esto, si yo no estoy consciente de esta parte y sujeto esta parte y me hago consciente y no fortalezco y fomento y hago lo que me dice esta parte, pues sale. Entonces, ¿qué hace el ego? Tan pronto yo veo algo que no es conforme a mi creencia, te manda de una vez un juicio. Ah, pero mira aquella, ¿qué está haciendo? Mira él, no debería. Entonces, en ese momento tú tienes que decir, ¿tengo yo que juzgar? ¿Cuál es mi intención? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy juzgando a ese hermano? ¿Será un envidioso? Exactamente, que detrás del juicio también hay envidia. Hay envidia. Oye, esa hermana, esa ropa sí le queda bonito, tiene ese cuerpazo. O mira, porque puede comer en tal lugar, o porque puede ir al gimnasio. Ah, que lo está exhibiendo. Sí, porque, ¿Y por qué esta persona está con esa vanidad? O sea... ¿Qué hay atrás? Cuidado. Exactamente. Cuidado, revisemos la intención. Porque no nos toca. No nos toca. Si esa persona está siendo vanidosa, lo está haciendo mal, ella dará su cuenta a quien debe dar cuenta, pero no, a nosotros no nos toca. Y si lo promovieron, y si tiene un incremento, o si se compró un carro. Mira, la verdad que en estos días una amiga adquirió una casa
Y yo le escribo y hablo con ella y después yo hasta me sentí mal. Yo dije, Dios mío, pero yo no reaccioné como yo debía reaccionar porque su niño tiene una condición, es autista, y yo oro muchísimo por él. Y le he pedido al Señor que siempre lo posicione, que lo ayude, que le dé ventaja, que no sea visto como alguien, ay no, el que no va a tener oportunidades. Y yo oro mucho por él, con mucho amor. Y dije, pero Dios mío, si con este amor, ¿cómo yo no me alegré? Y yo le mandé un audio. Y yo, hermana, mira, perdóname, y ella, Eliana, no, tranquila. Y yo le digo, no, porque nosotros tenemos que examinarnos. Porque yo no me alegré, si es motivo de alegría. Y yo oro por tu hijo, creyendo un milagro. Lo que la ciencia diga, tiene su manera. Perfecto, la ciencia lo dice. Pero yo espero un milagro para él. Yo espero que un día él se despierte y pueda hablar, porque tú sabes que hay distintos niveles de autismo. Y entonces ya él ha perdido mucho el hablar. Y ya mueve mucho sus manitas. O sea, está en una condición. Y yo pienso cuando él esté más grande. Porque como padre, ¿sabes? Yo digo, Dios mío, como mamá, yo no quisiera que mis hijos se queden atrás. Claro. Yo quiero que ellos puedan avanzar, que alguien le vende oportunidades. Y yo digo, bueno, Señor, si él se va a quedar así, no importa, despiértalo. Dale una destreza en algo, habilítalo. Entonces, y la tiene. Y la tiene, amén. Tiene una asociación de personas. Amén, amén. Lo que pasa es que tenemos que enfocar en descubrir ese don y talento. Amén. Yo creo que cada aparente desventaja que podemos ver en nuestra humanidad, hay algo que recompensa esa desventaja, y que esto es lo que tenemos que descubrir para entonces sobrepasar esa deficiencia de capacidad que nosotros vemos. Sí, porque tenemos un estándar de vida. Pero mi punto aquí con respecto a eso es que yo me juzgué, pero busqué la manera de reconocerlo y de resarcirlo. Eso es buenísimo. Y ella se empezó a reír y bueno, y me dice, no, Eliana, y le digo, no, porque es que uno tiene que juzgar su corazón. Exacto. Y no es con la intención de uno, ay, la más buena, porque cuidado con eso. Sí, así es. Ese es otro es que hay mucho. Que tenemos que también abordar. Sí. Pero eso es buenísimo cuando yo logro examinarme. Sí, y decir, ven acá, ¿por qué reaccioné así? ¿Qué hay detrás de mí? ¿Por qué? Exactamente. Si no es mi corazón, cuidado con lo que se entró. Pero yo lo saqué de inmediato. Es lo correcto. Es lo correcto. Y yo dije, no, hermana, y ella, mira que ella me dice que ni lo percibió. Ni lo percibió, porque ella sabe que yo por su hijo, eso está ahí. Yo oro cada día por él y yo, Señor, bueno, por él y por todos los niños. Hace poco tuvimos nuestra reunión de oración. Y justamente me tocó a mí orar por los niños, por los adolescentes, y ese fue mi clamor. Señor, ¿cómo te presentamos a ti con un niño así? Porque nosotros tenemos que pensar en eso, Kenzie. Claro que sí. Un niño autista, ¿cómo le presentamos el plan de salvación? Si a veces ni siquiera contacto visual pueden hacer. No hay una conciencia de saber qué están diciendo, qué está pasando de su entorno. De ellos mismos. De ellos. Entonces nosotros necesitamos ser sensibles y no juzgar. Si vemos a una mamá, por ejemplo, con un niño así, ay, mira, no lo controla. Y no sabemos si es que tiene una condición. No es que no lo controla. Hay muchos ahora que no se que ven gritan. La cara, pero tienen sí, porque el autismo tiene esa característica, que ellos están normal. No es como el síndrome de Down que se ve en la cara. Ellos no. Entonces, quizás el niño corre en el supermercado y uno va y dice, mire, esa mamá no lo aguanta. No sabemos si es que es autista. Así es. Entonces, más bien seamos nosotros cuidadosos al juzgar. Definitivamente evitemos juzgar. Tú sabes, Eliana, que oyéndote hablar, yo recuerdo que en una ocasión yo hice una reunión con la intención de hacer terapias grupales para las madres con esta condición y padres porque necesitan apoyo. Total. Y dentro de la preparación que hacía para esta clase y para esta reunión, vino a mi corazón y a mi mente de cómo esa situación vino para elevarnos en amor. Porque para nosotros manejar esta condición debemos tener amor. Amén. La humanidad debe elevarse en amor. Y cuando
viene toda, porque cada día más crece esta condición, Eliana. Sí. Aunque este no es el tema, pero correcto. crece cada día más y nos está retando a nosotros como humanidad a amar. Sí. Porque hay que amar para Así poder es. sobrellevar esos comportamientos que se salen de nuestros esquemas. Así, total, Dios mío, sí, qué verdad, sí. Sí, porque entendemos que los niños tienen que aprender a leer de tal a tal edad, caminar de tal a tantos meses, a esto. O sea, hemos creado una estructura y no queremos romperla. Así es. Entonces, oye, bueno, nosotros somos testigos de la cantidad de niños que hay y vemos el comportamiento y los papás a veces se inhiben, no vienen, no participan, porque cómo los van a ver, cómo los van a tratar. Y mira, este año a mi sobrina le diagnosticaron con autismo. Yo tengo 2 sobrinas nada más allá en Venezuela. Y yo decía, Dios mío, ya yo estaba en una atmósfera, porque yo tengo aquí en el país, voy a cumplir 7 años. O sea, yo no la conozco, de hecho, en persona a ella, solo por fotos. Y yo digo, mira, ya Dios me estaba, porque yo oro constantemente por todos los niños que están en condición. Mira, justamente mi familia. Y yo le digo a mi esposo, yo le digo, cuando yo esté ahí, cuando yo la abrace, yo le digo, algo va a pasar. Amén. Y es porque Dios nos ha dotado de ese amor. Fíjate, sin uno saberlo, como dice Romano, no juzgue, porque tú vas a estar. Y yo dije, wow, mira, qué tremendo. Y yo lo que hacía era pensar, porque pienso en la mamá. ¿Sabes qué hace la mamá? Se aísla. Y cuando yo hablaba con mi hermana, yo decía, Dios mío, lo mismo que han vivido todas ellas aquí. Así es. Que dicen, mejor no lo llevo. Un cumpleaños. Ay, no lo inviten porque va a saltar. ¿Y qué hacemos? ¿No los comemos? No podemos. Por eso es que es un reto de amor. Sí. Donde nosotros Tomo esa tenemos palabra. que entender que hay que salirse de esos esquemas Sí. que tenemos, de lo que nosotros pensamos que debería ser. Correcto. Ellos vinieron para enseñarnos, no es como ustedes piensen, es como es la realidad. Y la realidad es que son diferentes. Sí, Y sí. que no dejan de ser humanos, no se dejan de Tienen ser, sus emociones. Exactamente, necesitan amor, necesitan ser parte Por supuesto. porque están aquí. Wow, claro. Y tenemos que abrir ese espacio para Imagínate que sean los que parte. no saben usar sus palabras, como es el caso de ese niño, y él tiene ya 11 años. Entonces, que no son verbales. no es verbal, pero él tiene miles de cosas que decir, ¿cierto? Pues las tiene. Así es. Entonces, nosotros no podemos, de verdad, mire, tenemos que romper eso de nuestra mente, dejar de juzgar. Si alguien se viste de una manera, déjelo. Si alguien actúa de una forma, déjelo. Si no podemos, nosotros no podemos estar, mira, ocupémonos de nuestra propia familia. Exactamente. Cada quien está viviendo su proceso. Por eso nosotros no podemos juzgar, por eso nosotros no podemos compararnos, por eso debemos examinarnos, como lo hizo Eliana, como yo en momentos lo he tenido que hacer, examinarme qué hay detrás de esta crítica. Me molesta que el otro no sea como yo, que no se comporte como yo, o que yo no tenga el control de poder manejarlo, Ajá. porque el ego tiende a eso, a querer tener el control de las cosas, de espérame. Y eso es un tema amplio, porque aún con los hijos queremos controlar, como Sí. que sean como yo quiero que sean, no van a ser como yo quiero. No. Y es algo que yo he tenido que trabajar en mi Y yo ser. también, culpable. Con las 2 manos, culpable. Exactamente. He tenido que trabajar, ellos van a hacer lo que han venido a hacer, Sí, conforme a su propósito, sí, como todos nosotros. así es. Y solamente es nosotros poder canalizar para que logren que ellos puedan llegar a ese propósito, llevarlo a un punto y luego dejarlo. Así para que es. ellos sigan su camino conforme al diseño. Todos vinimos con un diseño. Así es. Y nos perdemos de vista esto. Todos vinimos con un diseño, con un propósito, con un destino que cumplir. Y cuando no estamos enfocados es donde caemos en tantas ideas y creencias equivocadas. Así que este es un tema que pudiéramos seguir hablando muchísimo, sí. pero Pónganos en sus comentarios, muy importante, qué tema le gustaría que tocáramos. Claro, déjelo que allí. Sí, me gustaría que hablaran de esto, me gustaría que hablaran, por ejemplo, la crianza en este tiempo. Eso es un tema, Kenzie.
Sí, que porque podamos demandamos tratarla. sobre nuestros hijos. Nosotros somos creyentes, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a un ministerio, llevamos a cargo un ministerio, pero queremos que nuestros hijos con 13, 14, 12, 20 años de edad hagan lo mismo, vivan como nosotros, en la misma madurez, y no. Y no es posible. Así que más adelante vamos a hablar de este tema que también es algo que va a ayudar mucho. Muchísimo. Nos pueden comentar qué les parece este tema y ya en nuestro siguiente episodio vamos a ver la otra parte del juicio. Así que te pedimos que nos sintonice y que puedas seguir compartiendo de todos estos tiempos, de todo este espacio, de todos estos temas que compartimos acá y puedes llamarnos. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Le enviamos un abrazo y nos vemos en la próxima entrega. Bye bye. Bye bye.